Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Ahora nos corresponde la carta a Filipenses capítulo número 1. Y te voy a invitar de manera especial para que en todo este trayecto que tenemos, que solamente son 4 capítulos, podamos aprender el secreto para estar siempre contentos, para poder enfrentar la vida, los aspectos positivos y los aspectos negativos y poder estar contentos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo lo guió a la ciudad de Filipos, tuvo momentos tanto fuertes, difíciles como persecuciones y cárcel, como también momentos maravillosos donde las mujeres judías de manera especial que se reunían en aquella ciudad del imperio romano, aceptaron el mensaje y bueno, lo invitaban a Pablo y sus acompañantes a tener unos convivios hermosos, lindos y maravillosos en aquella ciudad de Filipo. Filipo es la primera ciudad de Europa que recibió el mensaje y el Espíritu Santo guió hacia allá al apóstol Pablo. Capítulo número 1 de la carta a los filipenses y recuerda, ¿cuál es el secreto para enfrentar la vida? Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo no difícil, lo placentero, para poder estar siempre contentos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. No son títulos, sino son actividades ministeriales. Obispos, un supervisor, aquel que estaba pendiente, un pastor, de que las ovejitas estuvieran bien atendidas. Y los diáconos, de una manera, servidores prácticos, porque en aquella época las iglesias constantemente ayudaban a gente pobre y servían a las mesas. Recuerden ustedes en el libro de los Hechos y seguramente que también aquí en Filipos tenían ese ministerio pues prácticamente diario de estar apoyando, ¿verdad?, a la gente pobre. Bien, junto con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La iglesia de los filipenses era una iglesia en la cual vamos a ver que sí había ciertos problemas, pero era una iglesia que el apóstol Pablo de veras va a hacer un reconocimiento hermoso, lindo de ellos. Y bueno, aquí lo expresa. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Quiero decirles que esa ciudad era una ciudad pudiente, Filipos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque era una ciudad importante del Imperio Romano, donde habían mucha gente romana, habían soldados romanos, y bueno, se movía dinero allí del Imperio Romano, y bueno, era importante. Eh, eh, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y lo recuerda el apóstol Pablo con tanto cariño. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten ustedes que habla que todo nuevo creyente va a ir perfeccionándose, va a ir creciendo, va a ir superando una serie de dificultades, de debilidades y aún de pecados constantemente en la vida cristiana. Entonces estoy persuadido que el que inició la perfeccionará. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo a la hora de escribir esta carta? Prisionero. Y miren que en medio de las prisiones, claro,
era todo, los estudiosos dicen que era la prisión de Roma, en Roma o cerca de Roma, en donde era una casa alquilada. Y bueno, el apóstol Pablo tenía cierta libertad de movimiento, no como la cárcel en Filipo, donde estaba completamente prisionero. Y han de recordar que estaban cantando y cantando y cantando, y en eso Dios sacudió un terremoto la cárcel. Y bueno, ve al libro de Hechos para tener un panorama más completo de esa historia. Por eso dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces vean ustedes cómo se refiere a una situación de como prisionero en una cárcel, ¿verdad? Y sin embargo, con mucho gozo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios es testigo. Y esto porque Dios no está pintado. Dios no está pintado. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Qué importante es que el cristiano vaya creciendo en ciencia y conocimiento. Qué bueno que podamos haber recibido a Cristo en nuestro corazón y que podamos asistir a una congregación y gozarnos con las alabanzas, con la predicación, pero tenemos este libro. Hoy lo tenemos ya bien compiladito y todo eso, pero en aquel entonces circulaban en rollos escritos a mano. Entonces, dice que vuestro amor crezca en ciencia y en conocimiento. Te animo para que formes parte de un grupo donde seamos cristianos preguntones. No vamos a tener todas las respuestas, ni nadie tiene todas las respuestas, pero vamos a ir avanzando. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo había sido hecho prisionero en Jerusalén, luego había estado en Cesarea, prisionero en una cárcel 2 años, después pidió que lo mandaran a Roma, lo subieron a un barquito y luego a otro barquito, y bueno, por último ese barco naufragó, y bueno, por la gracia de Dios se salvaron él y todos los que iban en el barco, pero de ese barco se destruyó. Pero todo eso, dice, sucedió, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todas las cosas se ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. Aleluya. Así que pon nota a todo esto. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio era un lugar donde estaban los soldados romanos, ¿verdad? Y no sé si recuerdan ustedes un precioso himno que se titula Saliendo del pretorio. Bueno, no recuerdo qué más la letra, pero había un precioso himno que así comenzaba, ¿no? Saliendo del pretorio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, porque había una protección legal y eso los animaba para predicar con más ánimo la palabra de Dios. Algunos, dices, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Miren. Esto es lo que le estoy diciendo. Tenemos que aprender a enfrentar la vida como es. Y va a haber cristianos y predicadores que predican por contienda. Yo me las doy que soy mejor predicador y que mi iglesia es mejor y más grande y eso que el otro. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto sucede y no debemos de rompernos las vestiduras por estos hermanos o por estas iglesias. Los unos anuncian a Cristo por contención, por pleito.
no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y bueno, es que ya hemos leído acerca de Gálatas, y Gálatas de manera especial, habían gente que querían que los cristianos allá en los Gálatas se pusieran a obedecer todos los lineamientos de la ley de Moisés, ¿verdad? Los llamados judaizantes. Querían que el cristiano se hiciera a la cultura judía. Y por más buena y por más elegante y por más poderosa que sea una cultura, no por eso tenemos que hacernos a esa cultura para agradar a Dios. Si tú quieres que tu cultura sea más de este modo o más de este otro modo, si tú quieres que tu manera de hablar de Jesús en hebreo, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Pues, o de otra cosa, pues adelante, no es pecado, no está mal, ¿verdad? Aprender hebreo, pero que por eso vamos a agradar más a Dios, definitivamente no, que por eso vamos a vivir una vida más consagrada a Dios, está por verse, porque sin esto, no más no. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero que vuestro amor crezca en ciencia y conocimiento. Pero lo primero es esto. Lo primero es el corazón. Bien. Verso 17. Así que, 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Así que Pablo tenía esa confianza de que iba a ser liberado. Quiero decir de que en otra carta, que vamos a leer más adelante, segunda a Timoteo, ya el apóstol estaba recibiendo de Dios la convicción de que era el tiempo de que partiera con Dios, ¿verdad? Al cielo. Así que en esta carta el apóstol estaba seguro, confiado de que iba a resultar en su liberación, aunque existía la posibilidad de que fuese condenado. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el vivir de un hijo de Dios debe ser Cristo. No deben ser los hijos, no debe ser el trabajo, no debe ser los estudios, no debe ser las cosas materiales, la casa, no, porque no podríamos decir, porque para mí el vivir es mi trabajo y el morir no es ganancia, porque para mí el vivir es mis hijos y el morir no es ganancia. Entonces, como el apóstol Pablo dice aquí, porque para mí el vivir es Cristo. Mi hermano, vamos a detenernos aquí y vamos a terminar el resto del capítulo en la próxima lectura. Que Dios te bendiga, que te llene en lo interno y que tú llegues a confesar como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, y descubrir este secreto para poder enfrentar lo positivo y lo negativo de la vida que vivimos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.